Mateo capítulo 24, verso 1. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será destruido, derribado. Verso 3, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? En los versos leídos, el Señor les asegura a sus discípulos que el templo de Jerusalén sería en un futuro completamente, totalmente destruido. Esta noticia conmociona a estos hombres porque el templo de Jerusalén era la gloria de Israel. El Talmud de Babilonia dice respecto al templo: el que no ha visto el templo de Herodes jamás ha visto un edificio hermoso, por la majestuosidad de este lugar. Ahora bien, ante la afirmación del Señor de que el templo sería destruido, los discípulos le formulan algunas preguntas al Señor. Ellos están conmocionados. Y una de estas preguntas que leímos en el verso 3 es: ¿cuándo sucederá eso? Es decir, danos una fecha, Señor. ¿Cuándo va a ser el templo destruido? Dinos, queremos saber. ¿Qué más le preguntan? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? Si usted es un lector juicioso, de partida se puede preguntar: ¿qué tiene que ver la destrucción del templo con la venida del Señor y con el fin del mundo, con el fin de los tiempos? Bueno, los discípulos hacen estas preguntas y asocian estos eventos porque para entonces se asociaba la destrucción del templo con la venida del Señor. Y también se asociaba la venida del Señor con el fin del mundo, con el fin de los tiempos. Es por eso que pregunta: dinos cuándo sucederá esto, dinos cuándo será tu venida, dinos cuándo es el fin del mundo, dinos, queremos saber. El Señor no responde con una fecha exacta. Él no da un día, Él no da un lugar, Él no da una hora, pero lo que sí hace es entregarles una serie de señales. Y estas señales apuntan en dos direcciones. Y esto es vital que usted preste mucha atención. Una dirección en cuanto apuntaban estas señales es a la destrucción del templo. Y otra dirección es ya a la venida del Señor. En cuanto a la destrucción del templo, este fue destruido tal como lo dijo el Señor en el año 70 después de Cristo. Los ejércitos romanos destruyen Jerusalén, saquean y destruyen también el templo de Jerusalén. Esto quiere decir que ahora, en nuestros días, las señales ya no apuntan más a la destrucción del templo, porque esto ya sucedió. Esto quiere decir que estas señales ahora apuntan específicamente ¿a qué? A la venida de Cristo, al fin de los tiempos. Y en cuanto a estas señales, las estamos viendo en dos grupos. En el estudio anterior vimos las señales generales. Las señales generales son aquellas que han existido desde siempre, pero que aún así nos recuerdan que la venida de Cristo está en acción. Señales generales como los falsos profetas, falsos cristos, terremotos, pandemias, guerras, etcétera, etcétera. Hoy nos centramos ya en las señales exclusivas de la venida del Señor.
señales exclusivas son aquellas que antecederán de manera inmediata a la venida del Señor, a la cual los discípulos le llamaban el fin del mundo. Veremos algunas señales. La primera señal es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Estamos en Mateo 24. Ahora diríjase por favor al verso 14. El Señor sigue explicándole a sus discípulos y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces, solo entonces vendrá el fin. El fin vendrá una vez que el Evangelio haya sido predicado, no en ciertos lugares, sino en todo el mundo. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de que aquel Dios invisible, de que aquel Dios a quien nadie había visto jamás, se hizo visible en la persona de Cristo Jesús. Y por medio de su muerte, hoy podemos tener vida, esperanza, perdón de los pecados y salvación. Este es el Evangelio. Un concepto muy hermoso de lo que es el Evangelio está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos han creído en Cristo? Entonces tenga seguridad, usted tiene ya vida eterna. Una vida eterna que le empezamos a disfrutar desde ahora. Pero es en cuanto a este Evangelio, es en cuanto a estas buenas nuevas que tendrá que ser predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Sabía usted que hay muchísimas personas que no han escuchado el mensaje del Evangelio? Es una tremenda verdad. Y se lo voy a poner ahora en perspectiva. Existe una zona geográfica llamada la ventana 1040. Abarca parte de Asia, de África y Oriente. La mayoría de estos países viven en extrema pobreza y ellos no tienen acceso al Evangelio o a ningún material cristiano. ¿Por qué? Porque los gobernadores de estos países no lo permiten. Usted y yo tenemos la bendición hoy día de congregarnos libremente y de tener una Biblia, la palabra de Dios en la mano, pero estos países no. Allá en estos lugares predominan el Islam, el budismo, el hinduismo. Hay muchos ateos que no creen en ningún tipo de Dios, mucho menos en el Dios a quien nosotros adoramos. Algo que debe llamarnos la atención, iglesia, en cuanto a esto, es que 2/3 de la población mundial, escuche bien, 2/3 de la población mundial, y esto equivale a más del 60% de la población del mundo, viven en esta zona, en esta ventana llamada 1040. Y se cree que la mayoría de ellos no ha escuchado el Evangelio. ¿Cuántos somos hoy en el mundo, en el año 2021? 7.837 millones de personas. Las 2/3 partes equivale a 5.224 millones de personas que viven en la ventana 1040. Y la mayoría de estas personas no han escuchado el mensaje de esperanza. No han escuchado el mensaje de Cristo, el Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio es el mensaje de Cristo. La señal que da el Señor, que entregó el Señor, es que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces, y solo entonces vendrá el fin. Pero ¿qué sucede cuando hay gran cantidad de gente que aún no lo ha escuchado? Es aquí donde intervienen los medios modernos de comunicación, como radio, televisión, internet, transmisión vía satélite. Y estos están siendo un instrumento
Porque por medio de estos medios de comunicación, el evangelio ya desde hace algún tiempo atrás, de a poco, está llegando a estos lugares no alcanzados. ¿Me estoy explicando? No solo por medio de estos medios, sino también por los misioneros que están yendo, que están yendo a estos lugares. Lógicamente ellos arriesgan su vida por amor a Cristo y a la gran comisión que les ha sido entregada. Y en cuanto a los medios de comunicación, quiero hacer un paréntesis y ponerle en perspectiva algo. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Estamos en un momento, en el siglo XXI, donde lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo inmediatamente puede ser visto, puede ser observado por los medios de comunicación. Es más, si hoy día nosotros tomamos nuestro teléfono y empezamos a hacer un Facebook Live, una transmisión en línea, todo el mundo tiene acceso a lo que está sucediendo justamente ahora aquí. Ahora, lo que les quiero decir es que estos medios son un gran instrumento y es muy posible, no quiero dogmatizar, es decir, no quiero hacer una afirmación, pero es muy posible que cuando Cristo venga y ponga sus pies sobre esta tierra, todo ojo le verá. Se refiere a este hecho de que debido a estos medios todo el mundo pueda ver este tremendo y gran acontecimiento. Volvamos al verso, por favor, verso 14, estamos en Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces, solo entonces será el fin. Centrémonos en la expresión será predicado. Y la pregunta ahora es, iglesia, ¿por quién será predicado? ¿Por quién tiene que ser predicado el mensaje de Cristo? ¿Por quién? Por nosotros, lógico, y hágalo más personal. ¿Cómo sería más personal? Por mí. Iglesia, entienda esto. Usted tiene una imperiosa demanda de parte del Señor de predicar el evangelio. Es lo que estamos haciendo ahora. Usted no puede quedar callado. Si hay un cristiano que se queda callado y no está predicando el evangelio, está errando al blanco, está errando en cuanto al compromiso que le ha sido entregado. No nos podemos quedar callados, iglesia. Hay gente que está viviendo sin esperanza, hay gente que está muriendo sin esperanza. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia declare que en Cristo Jesús hay esperanza, que solo Dios salva, que solo Dios perdona, que solo Dios restaura hogares, familias, matrimonios, que solo Dios puede romper cadenas de pecado, que solo Dios puede sacar a la juventud de las drogas, que solo Dios puede romper las cadenas que te atan. Es tiempo de que la iglesia entienda la gran comisión que le ha sido entregada. Hoy en día muchos quieren ir a otras naciones. ¿Y cuántos quieren ir a predicar a la ventana 1040? Yo voy, envíame a mí, Señor. Pero no han empezado por su casa. Quieren ir a arriesgar su vida a otro lugar, pero no han empezado por su casa. Y lo que quiero decirte en este punto, iglesia, es que la ventana 1040, tu ventana 1040, empieza en tu casa, empieza en tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu entorno, tus compañeros de trabajo, tus amigos. Esa es tu ventana 1040. Hay que empezar por allí y compartir a Jesús, compartir el evangelio, el mensaje de Cristo. Porque la venida del Señor se dará cuando este evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Desde el 3 leamos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad?
Yo soy la verdad, el camino y la vida. Cristo es la verdad. Y la Escritura dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No que cierto grupo, no que ciertas personas, que todo hombre sea salvo. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Solo cuando el evangelio sea predicado a todos, entonces será el fin. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino es que todos sean salvos. Y ninguna persona se presentará ante el Señor sin que no haya recibido la oferta de salvación. Ninguno de ustedes, hermanos, amigos, que estén en este lugar, ninguno de ustedes se podrá presentar ante el Señor y argumentar que no le fue extendida la oferta de salvación en la persona de Cristo. Ninguno. Todos los que estamos aquí somos inexcusables. Cualquier edad que usted tenga, jóvenes, adultos, ancianos, usted será inexcusable porque justo ahora está escuchando el bendito evangelio. Y este bendito evangelio dice, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y hoy las puertas de la gracia siguen abiertas, hermano. Créalo o no, llegará el momento en que se cerrarán. Y ya no habrá gracia, solo desgracia, solo la ira de Dios. Pero es ahora donde usted puede acudir gratuitamente a los brazos del Señor. Es ahora, hermano. Continuemos con una segunda señal exclusiva de la venida del Señor, del fin de los tiempos, del fin del mundo, como le llaman los discípulos que hablan con el Maestro. Esta señal es la abominación desoladora. Posiblemente usted nunca ha escuchado esta expresión. Hoy vamos a ver a qué se refiere el Señor. Leamos ahora el verso 15 de Mateo 24. El Señor sigue hablando con sus discípulos. Recuerde que ellos le preguntaron cuándo sucederá todo esto. Es en este contexto que continúa la conversación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y el lugar santo se refiere al templo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, en otra versión como el NBI, Dios habla hoy, dice el horrible sacrilegio de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis, el que lee, entienda. Antes de explicar qué significa la abominación desoladora, necesito nuevamente recordarles que las palabras del Señor apuntan en dos direcciones: a la destrucción del templo y luego a su venida. La abominación desoladora en cuanto a la destrucción del templo se refiere a aquel acto, aquella abominación, aquel sacrilegio que cometieron los ejércitos romanos cuando destruyeron Jerusalén y saquearon y destruyeron también el templo de Dios. La historia de la iglesia dice que el general Tito levantó un ídolo en el templo para que éste sea adorado. Esto es una profanación del templo. A esto se refiere el Señor Jesús cuando dice la abominación desoladora. Pero apunta más allá, ya lo veremos. El Señor advierte, el Señor sigue advirtiendo a los discípulos en el verso 16, para cuando sea el momento de la destrucción del templo. Verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Se dice que por esta advertencia, ya desde el año 66, los cristianos empezaron a huir a una ciudad que se llamaba Pela o Pella, porque habían escuchado la advertencia de que el templo iba a ser destruido, de que se iba a cometer esa abominación desoladora, ese sacrilegio. Entonces, desde el año 66, los cristianos empiezan a escapar por la advertencia del Señor. ¿Me estoy explicando? En este contexto, el Señor sigue advirtiendo, verso 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Es decir, huya.
No pierda tiempo, no pierda el tiempo, guarden su vida, está diciendo el Señor. Verso 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si lo único que tenían los trabajadores eran su túnica, huyan con eso, no tomen nada, no tomen ropa, no tomen bienes, nada, huyan. Verso 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. La compasión del Señor por las mujeres, especialmente por aquellas que estarían en aquel entonces en un estado de gestación. Verso 20, orad, suplicad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Imagínese usted en invierno, el frío, la lluvia, la nieve que caía en este lugar dificultaría la huida de estas personas. Y que no sea en día de reposo. Por la ley que existía en ese momento en cuanto al sábado, el día de reposo, muy posiblemente no se le iba a hacer tan sencillo huir. Verso 21, sigue advirtiendo el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio. El historiador Flavio Josefo afirma que en esta revuelta en el año 70 murieron 1.100.000 personas, impresionante. Y la mayoría de ellos eran judíos. Y aparte de esto, 97.000 personas fueron esclavizadas por los ejércitos romanos. Esta era la abominación desoladora a la cual se refería el Señor Jesús. Me estoy explicando, iglesia. Pero estas palabras, esta profecía del Señor apuntaban más allá. Apuntan también al fin del mundo, al fin de los tiempos. Y esta es la venida de Cristo. ¿Y cuál es la abominación desoladora que estamos esperando ahora? Que sucederá o antecederá la venida de Cristo. Es la que cometerá el anticristo de los últimos tiempos. Ciertamente anticristos han existido desde siempre, falsos cristos, y en nuestros días. Pero el anticristo de los últimos tiempos es un personaje en especial. Este personaje profanará el templo de Israel. Se sentará allí, pedirá adoración para él y levantará un ídolo, una estatua para que sea adorada, una imagen para que sea adorada. Ahora, hay algo aquí interesante, y es que desde que fue destruido el templo en el año 70, no se ha vuelto a construir otro templo. Pero el Instituto del Templo en Jerusalén, ya desde hace algún tiempo atrás, está exhibiendo la maqueta arquitectónica de lo que será el tercer templo. Los sacerdotes del templo que no existe ahora, pero que en cualquier momento se construirá. Ya los sacerdotes han sido elegidos, están preparados para ministrar, están totalmente preparados, han sido elegidos conforme a todas las indicaciones que hay en la Torá. Y no solo esto, sino es que la vestimenta de los sacerdotes ya está hecha, ya está tejida. En información extraoficial se dice que todos los elementos del templo aún ya están preparados y solo se está esperando el momento exacto y adecuado para que este templo, que aún no existe, sea construido. Tremendo, hermano. Leamos lo que dice la Biblia acerca de este personaje, el anticristo de los últimos tiempos, que cometerá la abominación desoladora, el sacrilegio en el templo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pablo aquí enseña, y muy probablemente su enseñanza la está dando por el conocimiento que él tiene de las profecías de Daniel. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3, y llegamos al punto. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá. Es decir, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se nos entrega esta señal exclusiva. La venida del Señor, el fin de los tiempos, el fin del mundo no sucederá sin que antes este hombre de pecado, este hijo de la perdición se manifieste. ¿A quién se refiere? Al anticristo. Mire lo que dice el verso siguiente, por favor, verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo en los últimos tiempos se sentará en el templo, se hará pasar por Dios, pedirá adoración para él. Apocalipsis capítulo 13 le llama la bestia. Haciendo un paréntesis, así como existe la Trinidad divina, también existe la Trinidad diabólica, que es el dragón, que es Satanás, la bestia, que es este anticristo, y otra bestia, que es el falso profeta. Bien dijo Martín Lutero, Satanás es el más grande imitador de Dios. Ahora bien, ¿cuándo sucederá esta abominación desoladora? ¿Cuándo sucederá que este anticristo se sentará en el templo, ingresará al templo y lo profanará? Incluso algunos creen que él hará un sacrificio de un cerdo, porque el cerdo es abominación para los judíos. ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Cuándo sucederá esto?, le preguntaron los discípulos al Señor. ¿Cuándo pasará? El Señor no dio una fecha exacta. El Señor no dijo exactamente cuándo. Pero sí conocemos el periodo donde sucederá, cuándo sucederá esto. Y esto nos lleva al tercer punto, a la tercera señal. Y es el tiempo de la tribulación. Esto sucederá en el tiempo de la tribulación. La abominación desoladora sucederá en el tiempo llamado la tribulación. Es un periodo de 7 años. Es un periodo de 7 años según Daniel, capítulo 9, verso 27. Apúntelo, por favor. En este periodo se derramará la ira de Dios contra el pecado de los hombres, pero de manera especial tendrá un trato con Israel. En este tiempo habrá de una manera intensa más guerras, conflictos, pandemias y de manera especial desastres naturales. El libro de Apocalipsis nos habla de los 7 sellos que serán aperturados, también nos habla de las 7 trompetas que serán tocadas, también nos habla de las 7 copas de la ira que serán derramadas. Todos estos son eventos y la ira del Señor hace referencia a esto. Todo esto sucederá en el tiempo de la tribulación. Este tiempo está dividido en 2 etapas, la tribulación y la gran tribulación. La tribulación contará de 3 años y medio y a partir de esto, terminando los 3 años y medio primero, el anticristo, que para entonces se ha presentado a la humanidad como un hombre pacifista, como un hombre que querrá poner fin a las guerras, a los conflictos y que supuestamente por fin llevará la paz a Israel contra sus enemigos. En este momento, terminando los 3 años y medio primero, él se sacará su máscara y se presentará realmente como es, un hijo del diablo. Es en este momento donde él hará la abominación desoladora de la cual estamos hablando. Los últimos 3 años y medio de la tribulación este periodo es conocido como la gran tribulación o también el llanto de Jacob.
Sucederán muchas cosas en este periodo, pero algo de lo cual podríamos hablar es lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 16. En este tiempo nadie podrá comprar ni vender si es que no tiene en su cuerpo la marca del anticristo. Veamos lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cómo será esta marca, pastor? Cuéntenos. Bueno, no podemos en cuanto a esto tampoco dogmatizar. No podemos afirmar cuál será la marca, pero algo que sí sabemos es que estamos en la era no solo de los chips, sino de los microchips. Estos microchips ya están siendo vendidos y se los están colocando en animales, especialmente domésticos. Se los ingresa y cuando ellos se pierden, sus amos fácilmente los pueden ubicar, los pueden recobrar, encontrar dónde se han ido. Pero no solo esto. En el año 2019, el noticiero CNN hace un reportaje en cuanto a los microchips y dice que ya en muchos lugares del mundo estos se están usando en personas. El microchip de ahora es no más grande que un grano de arroz y se lo inserta por medio de una jeringa entre el dedo pulgar y el índice. En esto se guarda información como qué tipo de sangre tiene una persona, el registro médico, contactos, etcétera, etcétera. CNN Noticias también dice que especialmente en Suecia este microchip ya está usándose para comprar. Las personas usan este aparato y no tienen necesidad de tener dinero, no tienen necesidad de comprar con tarjetas de crédito, sin firmas, solamente colocando su mano. Definitivamente esta generación que ha avanzado en tecnología y en grandes descubrimientos científicos, definitivamente está viviendo en un tiempo crucial, donde tal vez, posiblemente, este tiempo sea una plataforma para las señales exclusivas de los últimos tiempos. Pero ante todo este panorama, que no suena bien, ante todo este panorama la iglesia puede tener paz, tranquilidad y seguridad. Y alguien me podrá preguntar, pastor, pero ¿cómo voy a tener paz sin todo lo que me ha dicho? ¿Cómo quiere que tenga paz con la abominación desoladora, con el anticristo, con la tribulación, la gran tribulación, los sellos, las trompetas, las copas de la ira? ¿Qué paz voy a tener si nos esperan momentos complejos? Bueno, tenga paz. Tenga paz. ¿Sabe por qué? Leamos, por favor. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y subraye esa expresión. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Los que han guardado la palabra de la paciencia, este es el evangelio de Cristo. ¿Ha guardado usted la palabra en su corazón? No, pastor, yo la tengo bien guardada en la casa. No, ni en la casa ni en el celular. La palabra tiene que estar guardada ¿en dónde? Aquí. Y no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y aquí está la confianza. El que ha guardado esta palabra, ¿qué dice? Yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se está refiriendo a este periodo de tiempo, la gran tribulación. Mire qué seguridad nos entrega el Señor.
Ahora, ¿cómo nos va a guardar? Usted preguntará. ¿Cómo el Señor nos va a librar de ese tiempo complejo, de ese tiempo difícil que ha de venir sobre el mundo entero? Bueno, nos va a quitar de la tierra. No estaremos para aquel entonces, porque la iglesia será arrebatada. La iglesia será arrebatada y solo cuando la iglesia sea arrebatada, entonces vendrá el tiempo de la tribulación, vendrá el llanto de Jacob. Y cuando este periodo termine, con aquello que se conoce como la guerra del Armagedón, entonces y solo entonces el Señor vendrá ya no por su iglesia, sino vendrá con su iglesia a establecer su reino en esta tierra, que se conoce el reino de los 1000 años, al reino milenial. En cuanto al rapto de la iglesia, usted puede encontrarlo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. También habla 1 Corintios, capítulo 15, verso 51 al 53. Recuerden los eventos. En cuanto a los que estamos enseñando, los eventos son así. Primero viene el arrebatamiento de la iglesia. Luego viene el tiempo de la tribulación, gran tribulación, 7 años como lo hemos enseñado. Y posteriormente es la venida de Cristo, la cual los discípulos la conocían como el fin de los tiempos, como el fin del mundo. Iglesia, toda esta información y estas enseñanzas, esta enseñanza no es para que usted tenga temor. No es para que estemos atemorizados. ¡Oh, lo que va a pasar y ahora! Bueno, si esta nos infunde en temor y ese temor nos ayuda a volvernos al Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos de nuestra vana manera de vivir, entonces, que así sea, hermano, que así sea. Pero el objetivo de esta enseñanza, cuando digo esta enseñanza, no es mi enseñanza, sino de la enseñanza del Señor para nosotros, es que estemos vigilantes, es que estemos apercibidos, iglesia. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 25:13, velad, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este es el propósito de las palabras del Señor, que estemos velando, iglesia, velando por los tiempos difíciles que estamos viviendo y por los que vendrán. La iglesia del Señor tiene que estar velando. La iglesia del Señor tiene que estar vigilante, amado hermano, con nuestra mirada en el cielo, nuestras rodillas en la tierra y nuestro corazón confiado en la persona de Cristo. Él vendrá, amado. Él vendrá por su iglesia. Y hoy hemos visto algunas de las señales exclusivas que antecederán de manera inmediata a la venida de Cristo. Y ante esta enseñanza, ¿qué? Primero, es necesario volvernos al Señor. Es necesario volvernos a Él. Ante esta enseñanza es una invitación abierta a todo aquel que aún no le ha entregado su vida a Cristo. A todo aquel que dice, no, yo solo soy un oyente. Yo solo voy a visitar a la iglesia, solo escuchar la palabra, yo no me quiero comprometer más. El Señor no viene por oyentes. El Señor no viene por oyentes, el Señor viene por creyentes. El Señor viene por su pueblo. El Señor viene por su novia. El Señor viene por sus ovejas, viene por su rebaño, no por oyentes. Ante todo esto, volvámonos al Señor. Ante todo esto, aquel que un día estaba en la casa del Padre y decidió irse. Ante todo esto, volvamos a la casa del Padre, que nadie te puede dar lo que el Padre de los cielos te da.